¿cierto? En esta mañana pudimos esencialmente aprender sobre diseño de políticas públicas, migratorias y laborales, pero no solamente esto, sino que además cómo el diseño de políticas públicas impacta en los procesos de integración de los migrantes, sobre todo en la inserción en los mercados de trabajo de las sociedades de acogida por parte de los migrantes. Y realmente fueron intervenciones magistrales por parte de tanto de la ponencia de NOR como de las participaciones de las panelistas, donde además se vio cómo este diseño de políticas públicas a través de la experiencia particulares de los gobiernos de Canadá y otros, y por ejemplo todo el tema de reclutamiento ético. Pero ahora en la tarde continuamos en esta misma línea y vamos a tener una presentación, desde mi punto de vista también muy importante, y es sobre políticas laborales y migratorias en la región. Este es un estudio que ha desarrollado, que ha elaborado el doctor José Ignacio Hernández, quien es un abogado, un investigador, como ustedes lo pueden ver ahí en su perfil, con una vasta experiencia en estos temas, sobre todo ha hecho mucho énfasis en derecho constitucional y administrativo y en el área de regulación económica, políticas públicas y desarrollo. Lo que quiere decir que tenemos un académico de alto nivel y que estará aquí con nosotros compartiendo información y su perspectiva sobre estos temas. Sin más preámbulos, el doctor José Ignacio Hernández con ustedes. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera, como no podía ser de otra manera, agradecer la invitación para estar hoy con ustedes en este seminario sobre migración laboral, que sin duda ya lo han referido los ponentes que me han precedido. Es un tema de absoluta actualidad para la región, para América Latina y el Caribe. Y hablar del tema que me corresponde a mí hablar, que es la presentación de un estudio sobre las restricciones laborales a la migración laboral, hablar es presentarles a ustedes este tema, es un gran reto. Y no me refiero a que el tema de por sí sea complicado, sino porque me ha tocado presentarles este tema después del almuerzo, pero yo prometo a darles una presentación ágil, dinámica, generando debates en un tiempo acotado, y les digo, pueden creer en lo que les digo porque soy abogado, nadie es perfecto. En ese título en que están allí, ¿no? Básicamente esta es una investigación que he hecho yo desde el Growth Lab de Harvard Kennedy School con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un proyecto a largo plazo, pero faltó allí, y ese es error mío, un título del cual yo me siento muy orgulloso, que es que yo también soy profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo. De hecho, esta tarde me toca dar clases saliendo de aquí. Hoy es, como decimos, tanda doble de conferencias. Bueno, ¿de qué es el estudio? Mientras ustedes ven allí el sumario. El estudio es, primero, muy específico. Nosotros quisimos colocar el microscopio en un tema muy amplio, como es el derecho migratorio o la regulación migratoria en América Latina y el Caribe. Sobre este tema, por cierto, la unidad de migración del Banco Interamericano de Desarrollo, conducido por Felipe Muñoz, acaba de publicar un completo estudio por Diego Acosta y Jeremy Harris, que tiene el panorama de la regulación migratoria en América Latina y el Caribe, y hay incluso una base de datos interactiva que yo recomiendo que ustedes la visiten. El gran aporte que tiene esta base de datos, al final de la presentación les dejaré con los datos para que puedan acceder a ella, es que facilita a los usuarios, a ustedes, a navegar en el intricado mundo de la regulación laboral, de la regulación migratoria, perdón, en América Latina y el Caribe. Pues bien, dentro de ese tema, yo lo que hice fue que puse la lupa, utilicé el microscopio para analizar
las restricciones laborales a la migración internacional. Es decir, es un subtema de un tema más específico, pero además el foco con el cual analicé o estoy analizando esta regulación laboral es desde la perspectiva de la integración económica. ¿En qué medida la regulación laboral sobre la migración internacional en América Latina y el Caribe incide sobre la integración económica? Y veíamos en las ponencias previas que uno de los aspectos centrales es una política migratoria laboral que tiene que ser producto del diálogo entre una política de empleo y una política migratoria. Cuando la política migratoria laboral o de empleo migratorio se hace y se aprueba, viene el proceso de implementación. Y típicamente esa política se va a traducir en un instrumento legal, una ley. Y ahí entran los abogados. Y ahí es donde empieza a complicarse el problema, porque la implementación de esta política pasa por un filtro legal. Y ese filtro legal genera o aporta a la política particularidades idiosincráticas de cada uno de los países. Es decir, si nosotros no entendemos cuál es el filtro a través del cual se va a implementar la política migratoria en República Dominicana o en Guyana o en Argentina, vamos a pensar que la política migratoria es pura y que su implementación no tiene ningún tipo de inconveniente. Y una de las grandes lecciones, yo lo enseño mucho en mis clases, de América Latina y el Caribe, es que una cosa es lo que dice la ley y otra es cómo la ley se aplica. Entonces, el estudio también analiza este aspecto de cómo las políticas se traducen en leyes, en instrumentos legales, o como dirían los economistas, en instituciones, y yo he visto mi rol como una suerte de traductor. Es decir, yo soy el traductor entre el mundo económico y de las políticas públicas migratorias y el mundo legal, que, aunque suene paradójico, no siempre están interconectados. Y eso me ha permitido a mí valorar como abogado, desde un ejercicio de derecho comparado, la regulación laboral migratoria en la región, pero con la vista puesta en las políticas públicas que rigen esa materia. Muy bien, tan solo para acotar de qué va y de qué no va este estudio, que es un estudio, insisto, en elaboración, me encantará tener la recepción de sus comentarios. El tema general es la migración económica internacional. Una de las causas fundamentales de la movilidad humana es la aspiración del ser humano de buscar mejores condiciones económicas. Dentro de ese tema, que es muy apasionante, hay que distinguir lo que es la migración económica independiente y la migración laboral. En este primer caso, la migración económica independiente, a veces llamado trabajador por cuenta propia, se trata de aquel migrante llevado por razones económicas que, sin embargo, no presta actividades en el marco de una relación laboral. Ese no es el tema en el cual nosotros quisimos colocar el microscopio. Yo les insisto, el foco de este estudio es muy, muy específico, porque la experiencia demuestra que mientras más específico es el estudio comparado, los resultados pueden ser más útiles. El foco en realidad es exclusivamente la migración laboral, es decir, el migrante internacional que en el estado de acogida lleva a cabo actividades económicas bajo una relación laboral o una relación de derecho laboral. El migrante laboral internacional ha sido objeto de una constante preocupación que se ha traducido en distintos instrumentos de derecho internacional que ustedes tienen allí en la lámina, fundamentalmente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, seguimiento de esa convención por el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Hay una razón de economía, una razón económica que justifica que los migrantes laborales internacionales sean objeto de un tratamiento especial, y es su situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, el origen de estos instrumentos de derecho internacional es precisamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores extranjeros, y para prevenir tratos abusivos, entonces el derecho internacional otorga un conjunto de protecciones reforzadas.
Eso hace, por lo tanto, que el derecho migratorio de cada país, el derecho migratorio doméstico que rija la materia laboral, sea en realidad resultado del diálogo de dos áreas del derecho que no siempre están en comunicación. Una es el derecho de los extranjeros o derecho migratorio y el otro es el derecho laboral. Por lo tanto, en la metodología que aplicamos nosotros para este estudio, no solo examinamos la regulación migratoria de todos los países, para ello nos apoyamos en el estudio de Harris y Acosta, sino que además tuvimos que estudiar el derecho laboral. De manera tal que este marco internacional en cada país se va a concretar con la interacción entre el derecho migratorio y el derecho laboral, y no siempre esas dos áreas del derecho están bien comunicadas. Ahora, a decir verdad, cada vez ha habido una mayor atención del derecho internacional por el tema de la migración laboral internacional. Y esto genera un conflicto que está presente y sobre el cual voy a hablar un poco más adelante, que es el conflicto entre el derecho internacional y la soberanía del Estado para regular a los trabajadores migrantes extranjeros. Y esa tensión es la que nos determina cómo se van a aplicar estos marcos, estos regímenes jurídicos internacionales. Quisiera destacar de aquí, porque ya hemos hablado un poco de los instrumentos generales, hemos hablado de los instrumentos específicamente laborales, pero quisiera hacer énfasis en dos instrumentos de derecho internacional en los cuales yo creo tienen mucha potencialidad. El primero son los estándares interamericanos. América Latina y el Caribe forman parte del sistema interamericano que tiene en su cúspide la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Ese derecho interamericano cada vez se ha venido prestando más atención, no ya el tema migratorio, he conversado sobre este detalle, cómo hay figuras de derecho migratorio que son auténticamente latinoamericanas, por ejemplo, el asilo es una institución latinoamericana, el concepto ampliado de refugiado en la Declaración de Cartagena es un concepto latinoamericano, pero cada vez hay más interés en el sistema interamericano por entender el fenómeno de la migración laboral internacional. Y aquí hay, entre otros documentos que hemos examinado, la Carta Social de la Organización de Estados Americanos, donde claramente hay un interés afianzado a cómo incide la regulación laboral en la integración y, muy importante además, la labor que en este sentido está haciendo la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la REDESCA, como se le llama. Y yo tengo aquí un sueño, se lo he contado a algunos de ustedes, me gusta a veces soñar en grande, que es trabajar en los estándares interamericanos de movilidad humana que den lugar en un futuro a una convención interamericana de movilidad humana que renueve el derecho internacional de los migrantes y que coloque especial énfasis en la integración económica de la migración laboral. Y luego tenemos los acuerdos bilaterales para facilitar la movilidad laboral, que son acuerdos absolutamente útiles porque facilitan el flujo de trabajadores entre dos países, reduciendo las trabas y, por lo tanto, elevando las posibilidades de intercambio de trabajadores. Además de estos, por supuesto, acuerdos bilaterales, hay acuerdos regionales. La decisión de la Comisión Andina de Naciones sobre el Estatuto Migratorio Andino, creo yo, es la norma más innovadora que se ha dictado en la región, porque tiene esta idea de crear una ciudadanía andina, es la norma que avanza en mayor medida la integración. Luego el acuerdo de residencia al Mercado Común del Sur, muy importante, aunque la aplicación o la implementación presenta retos. El acuerdo de movilidad laboral de trabajadores calificados de la Comunidad del Caribe, CARICOM, muy importante en la región, y el convenio de libre movilidad del Sistema de Integración Centroamericana. Pero como ustedes pueden ver aquí, en América Latina lo que existe son acuerdos regionales sectoriales. En Centroamérica, en el Caribe, en la Comunidad Andina, en el Mercosur, pero no hay ningún instrumento que nos hable sobre la movilidad en toda América Latina y el Caribe.
Por eso es que yo creo que debemos pensar en grande y a partir de aquí construir estándares interamericanos de movilidad, que es un tema en el cual yo vengo trabajando ya desde hace algún tiempo con la OEA y espero poder terminar algún trabajo sobre esta materia pronto. Ahora, en el derecho internacional ha habido un cambio de paradigma y esto es muy importante. Ya yo expliqué que el origen del derecho internacional sobre los migrantes laborales internacionales, desde la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, pasando por las convenciones de la OIT, parten de la vulnerabilidad del trabajador extranjero y por lo tanto es lo que yo llamo una protección negativa, es decir, se protege al trabajador frente a tratos que se consideran abusivos. ¿Por qué? Porque hay una premisa según la cual el trabajador extranjero está en una posición de debilidad jurídica. Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, aquí lo que significa es que en la relación laboral, una de las partes, el trabajador migrante extranjero, está en una situación de debilidad, no tiene capacidad de negociación contractual, no tiene información suficiente y, por lo tanto, la relación laboral no puede basarse en el libre acuerdo entre las partes. Por lo tanto, ahí apela el derecho, pero fíjense, el derecho internacional lo único que se ocupa, no es poca cosa, pero de lo único que se ocupa es que no existan tratos abusivos. Más allá de ello, el derecho internacional no se interesaba por promover la movilidad humana laboral o el migrante laboral internacional. Eso empezó a cambiar con el Pacto de Nueva York del año 2016 y los pactos globales del año 2018. Y muy recientemente un instrumento fantástico en el cual tuve ocasión de colaborar, la Declaración de Los Ángeles en la 9ª Cumbre de las Américas, en la cual resume que además de esta protección negativa, ojo aquí, tiene que haber una protección positiva. Los estados deben facilitar, promover una migración segura, ordenada y regular. Eso ya no significa limitarse a proteger al trabajador que llegue. Y si no llega ningún trabajador, pues usted no tiene nada que hacer. De lo que se trata es de estimular ese flujo, siempre procurando que se cumplan estos estándares de migración segura, ordenada y regular. Y esta convención, estos pactos globales están cambiando el derecho internacional y es por eso que yo he pensado que en el sistema interamericano, donde ya se está empezando a recibir esa tendencia, pues se pueda renovar los estándares interamericanos de movilidad humana. De manera tal que tenemos una situación inicial en la cual el derecho internacional protege a los trabajadores migrantes extranjeros por su situación de vulnerabilidad, el derecho doméstico bajo la soberanía estatal implementa esos estándares con la conjunción del derecho laboral y el derecho migratorio y tenemos una nueva tendencia que empezó hace apenas unos años, que es que nos dice hay que ir más allá, hay que ir a una actitud positiva, hay que promover movilidad humana segura, ordenada y regular, segura y ordenada. Y aquí entonces es donde entra la asimilación, la integración socioeconómica y la integración laboral. El concepto de asimilación no es un concepto jurídico, es más un concepto sociológico que ha venido siendo incorporado por el derecho y nos dice o trata de estudiar cómo es la interacción entre el migrante y la sociedad de acogida. Por supuesto, eso va mucho más allá que el estatus legal del migrante laboral extranjero, eso es tan solo un aspecto, la institución jurídica, hay aspectos culturales, económicos, sociales, religiosos, en fin, que tienen que ver con esta asimilación que ha sido concebida recientemente por hay varios estudios del Migration Policy Institute, con quien también tengo la oportunidad de colaborar, donde se nos dice, y esto es muy bonito, que la asimilación es un proceso en dos vías. No es que el migrante se adapta a la sociedad de acogida, es que la sociedad de acogida se adapta al migrante. Entonces, la asimilación es un proceso en dos vías. Dentro de esa asimilación está la integración económica o social. Y hay varios conceptos de integración económica y social. La integración social nos dice, bueno, el migrante tiene que tener
derechos similares al nacional, derechos económicos y sociales similares, derecho a la salud, derecho a la educación. Y la integración económica lo que nos dice es, hay varios conceptos, pero el más difundido, hay integración económica cuando los salarios del trabajador migrante y de sus descendientes es similar al salario de los trabajadores domésticos. Ha habido integración económica cuando no hay diferencia salarial. De nuevo, porque hay una tendencia, una presunción, que nos dice que en tanto hay una situación de vulnerabilidad, pueden haber prácticas abusivas o pueden haber situaciones de minusvalía, y eso se puede reflejar en salarios más bajos para trabajadores migrantes que para trabajadores domésticos. La integración laboral, que es la orientación con la cual yo estoy preparando el estudio, parte de la interacción entre esta asimilación, que es un concepto sociológico, y la integración socioeconómica. Y les voy a hablar aquí de cuál es la racionalidad tras esto y luego algunas consideraciones de análisis económico de las investigaciones que se han realizado en el marco del Grove Lab del Harvard Kennedy School. Las restricciones laborales es las reglas de derecho laboral que rigen a los migrantes laborales internacionales. Ya vamos a ver cómo las clasificamos. Esas restricciones laborales determinan lo que se conoce como el estatus legal. ¿Qué derechos tiene el trabajador migrante? Y ese estatus legal que empodera al trabajador migrante de ciertos derechos tiene que ver en cómo el trabajador accede al mercado laboral y cómo se desempeña en el mercado laboral. Por lo tanto, la regulación laboral va a definir el estatus legal, que es el conjunto de derechos del trabajador migrante para acceder al mercado laboral y para desempeñarse en el mercado laboral al cual ha accedido. Y aquí viene la tesis económica de esta explicación, que tiene que ver con el concepto de complejidad económica. Yo no soy economista, ya lo dije, soy abogado, nadie es perfecto, pero voy a intentar explicar en términos muy sencillos esta teoría que, entre otros, la ha desarrollado el profesor Ricardo Hausmann, director del Grove Lab del Harvard Kennedy School. Cuando nos preguntamos de qué depende el crecimiento económico, no hay una respuesta única. Hay algunos que dicen que el crecimiento económico depende de las instituciones. Hay otros que nos dicen que el crecimiento económico depende de los orígenes coloniales de los países. Otros nos dicen la geografía. Hay un componente, al menos, que incide, que es la complejidad económica. Y en términos muy sencillos, la complejidad económica significa la capacidad que tiene un país de producir bienes y servicios que sean bienes y servicios únicos, en contraposición a bienes y servicios que tienen lo que se llama el don de la ubicuidad, que son bienes y servicios que da lo mismo en donde se produzcan. Se pueden producir en Venezuela, Colombia, Argentina. Si el bien es el mismo, no hay nada que lo haga distintivo, no tiene ninguna ventaja competitiva. Pero en la medida en que una economía produzca no solo más, sino bienes y servicios más diversos que integren componentes distintos, la complejidad económica tenderá a ser más elevada y la diversificación de la producción también tenderá a ser más elevada, y existen en este sentido herramientas económicas que permiten medir la complejidad de las economías. Les invito a que visiten en la página del Harvard Kennedy School el Atlas de Complejidad Económica, que básicamente nos dice cuál es el grado de complejidad económica de un país de acuerdo con los productos que exporta. Y lo que dice la teoría económica, mientras más concentrado esté esa cesta de exportación, menos complejidad económica, más barreras habrá para el crecimiento. Mientras más balanceada, diversa sea la cesta de exportación, más diversificada será la economía, mejores condiciones habrá para crecer. ¿Y de qué depende la diversidad, la complejidad económica? Bueno, para producir bienes se necesita capital. Eso pide un préstamo y eso se consigue. Al final no es tan complicado. Además se necesita códigos. Bueno, ¿cómo construir un celular? Bueno, me bajo en internet cómo construir un celular y tengo el código, ¿no? Más o menos, ¿no? Tengo el dinero para construir un celular, tengo el código, materia prima. Bueno, lo descargo en internet, compro en Alibaba o en Amazon, donde ustedes compren, y tengo la materia prima. Muy bien, digo yo, aquí tengo todo. Ahora, si yo intento
construir este celular con la materia prima y el código, aquello va a resultar un desastre. Porque ¿qué me falta a mí? El conocimiento productivo. El conocimiento productivo es un conocimiento que no está codificado, no lo va a conseguir usted en ningún manual y que deriva de la experiencia. Yo desarrollo mi conocimiento productivo por mi experiencia. Hay una regla que nos dice que para usted ser experto en algo tiene que tener 10.000 horas de experiencia en esa labor. Es decir, que si yo paso 10.000 horas intentando construir un iPhone, eventualmente lograré saber cómo construir un iPhone. De manera tal que para que una economía tenga complejidad, tiene que tener, entre otras condiciones, conocimientos productivos diversos. El profesor Hausman lo explica con este juego de Scrabble, que a lo mejor ustedes lo manejan o saben cómo es, que básicamente el Scrabble consiste en letras y con letras yo formo palabras. ¿Conocen ese juego? Mientras más letras tenga, más palabras puedo construir. Cada letra es, para el profesor Hausman, un bit de conocimiento, es una experiencia. Esta letra es cómo hacer celulares, esta letra es cómo reparar aire acondicionado y así. Mientras más bits de conocimientos haya en una economía, más palabras podrá construir, más compleja será su economía, más diversa será su economía y más capacidad de producción tendrá la economía. Y esta es mi historia favorita, Hamdi Ulukaya, el fundador de Yogures Chobani. No sé si ustedes conocen esta historia. El profesor Hausman explica esto con la historia de la cerveza, pero a mí me gusta más el yogur griego. ¿Qué quieren que les diga? La historia es la siguiente. Ulukaya, un inmigrante, tenía negocios diversos, bienes raíces, X, y un día está haciendo mercado y se da cuenta que en Estados Unidos los yogures son muy malos. Y yo que tengo 5 años viviendo allí, pues sí, son malísimos, malísimos. Y él decía, oye, aquí ¿por qué no hay diversidad de yogures? Si es el mismo yogur, una cosa ahí gelatinosa. Oye, ¿y si yo hago yogures griegos? Voy a hacer yogures griegos. ¿Por qué? Como inmigrante, él conocía esos yogures. Va y compra una fábrica de yogures, tiene el capital, listo, los bienes, está ya resuelto. Bueno, ¿y cómo hago yo para producir yogures griegos? Bueno, yo tengo la receta y tal, tengo los códigos, listo. ¿Qué le faltaba? Conocimiento productivo. ¿Y quién sabía hacer yogures griegos en Estados Unidos? Nadie, porque una economía que no produce un bien no tiene los conocimientos productivos para producir ese bien, lógicamente. Entonces, ¿qué hizo? Ulukaya dijo, yo me voy a traer trabajadores griegos a Estados Unidos y que hagan yogures griegos y enseñen a los trabajadores americanos cómo se hace yogures griegos. E implementó una política con Chobani, que es la empresa que la fundó, de ser una empresa que contrata trabajadores migrantes. Hoy día es la empresa número 1 de yogures de Estados Unidos, con valor de varios millardos de dólares, y es una historia absolutamente exitosa, que depende de varios factores, ¿no? Por supuesto, pero es un ejemplo real, palpable, y si pueden probar algún día el yogur Chobani, verán que hasta es sabrosa este ejemplo, de cómo la migración laboral internacional facilita la acumulación de conocimientos distintos y eso permite a las economías producir bienes que antes no producían, ser más complejas, ser más diversas y estar mejor preparadas para competir. Esa es la buena noticia. Por supuesto, eso hay que balancearlo con el derecho del Estado de recepción a regular la migración. De manera tal que, con base en esta explicación, lo que yo hice con el Banco Interamericano de Desarrollo, es analicé 3 parámetros. ¿Cuáles son las reglas de ingreso al mercado laboral? ¿Cuáles son las reglas del desempeño dentro del mercado laboral? ¿Y cuáles son las reglas internacionales que de manera especial rigen el ingreso y el desempeño? A partir de allí analicé distintas categorías. Por ejemplo, acceso a los trabajadores. ¿Quién es la autoridad competente? ¿Cuáles son los controles de entrada? ¿Cuáles son las duraciones de esos controles de entrada? Permiso, visa, el que fuere. ¿Quién puede solicitar los controles? Restricciones generales, trabajadores que pueden acceder, cuotas laborales, situación de los dependientes. Luego analicé para el desempeño.
¿Pueden o no pueden cambiar de trabajo? ¿Cómo acceden a la residencia permanente? ¿Cómo acceden a la nacionalidad? ¿Qué derechos económicos y sociales tienen? La portabilidad de la seguridad social, un tema absolutamente importante en el cual tenemos mucho que trabajar. Y cómo incide el derecho internacional, tanto acuerdos regionales como acuerdos bilaterales. En cuanto al ingreso al mercado laboral, es bueno un poco de teoría aquí, pero para explicar los resultados con gráficos. Básicamente, a nivel comparado, hay dos sistemas de cómo los trabajadores extranjeros ingresan al mercado laboral. Hay un sistema que depende de la demanda de trabajadores y hay un sistema que depende de la oferta de los trabajadores. Perdón. En el sistema que depende de la demanda de los trabajadores, es el empleador quien tiene el poder de decidir cuándo necesita o no contratar a trabajadores extranjeros. Es el poder de demandar trabajadores extranjeros. Y aquí el derecho suele regular esta demanda de trabajadores por categorías de trabajadores según el tipo de permiso de entrada que aplique, la distinción entre visas y permisos y una tendencia de protección a los trabajadores nacionales, sea que se establecen cuotas, el porcentaje máximo de trabajadores extranjeros, eventualmente el porcentaje máximo de nómina de trabajadores extranjeros, o lo que se llama el test del mercado laboral. Antes de contratar a un trabajador extranjero, el empleador tiene que demostrar que no hay ningún trabajador doméstico capacitado. A grandes rasgos, en la región, América Latina tiende a irse por el sistema de cuotas y el Caribe tiende a irse por el test del mercado laboral. La oferta de los trabajadores es distinta. En el primer modelo, ¿quién tiene el poder económico? El empleador. El empleador es el que decide, yo necesito un trabajador extranjero. Y aquí hay un problema que lo veíamos en la mañana, que hay un fallo de mercado, que es la coordinación entre el empleador que necesita trabajadores extranjeros y el trabajador que quiere ir a otro país para trabajar. ¿Cómo se encuentran la oferta y la demanda? Los costos de transacción son gigantescos, ¿no? Y entonces ahí aparecen los intermediarios, ahí aparecen, ¿no?, lo que nos hablaban esta mañana de sistemas de contratación que pueden no ser éticos. En este sistema es el trabajador el que se postula. Dice, mire, yo quiero ir a Venezuela. Yo me postulo para ingresar al mercado laboral venezolano. Y es un proceso de puntaje o calificación. El Estado coordina, permite que los trabajadores se califiquen. Bueno, usted es abogado, usted es ingeniero, usted sabe hacer celulares, usted sabe hacer yogur griego. Le da el estatus legal y entra al mercado laboral a competir por un puesto de trabajo. Como ustedes pueden ver, este sistema tiene una gran ventaja, que es que permite seleccionar a trabajadores con conocimientos productivos necesarios para la economía. Si un país necesita ingenieros agrónomos, pues bueno, no puede esperar a que los empleadores decidan contratar a ingenieros agrónomos porque ahí no hay coordinación. Un mecanismo es, bueno, permitir que los ingenieros agrónomos extranjeros que quieran ingresar al mercado laboral se califiquen, se capaciten y puedan competir en el mercado laboral. Estos son los dos grandes sistemas. Y ahora vamos a ver, ya para ir terminando, algunas de las conclusiones del estudio. El estudio en esta primera fase abarca Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y República Dominicana, y estamos trabajando para ampliarlo al resto de 16 países de Estado de la región que son prestatarios del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto debería estar listo, el informe ya completo, a finales de octubre, y esperamos, ojalá, publicarlo por ahí hacia noviembre. Así que ya me pueden, pues, invitar cordialmente aquí de nuevo, y yo me escapo del frío de Boston y me vengo al magnífico clima caribeño y les presento a ustedes el estudio, y así aprovecho y di clase en la Pucamaima, porque a mis alumnos no les gusta aquello del Zoom y yo les entiendo. Ok, aquí estoy haciendo un desastre yo para variar. Ah, no, mentira, es que tengo que ir para atrás. Este es el problema de los abogados manejando temas tecnológicos. Aquí voy a terminar yo demandando a alguien, les aviso. Muy bien. Principales, hay 7 gráficos que resumen el estudio. El estudio tiene 200 páginas, aquí le estoy planteando un abreboca. Duración del permiso. Hay una teoría económica que dice que el estatus legal tiene que dar seguridad jurídica, ¿no? Para un trabajador poderse integrar, tiene que tener un estatus que sea estable, de cierta duración. Si al trabajador solo se le da el estatus por un año y después ya verá, en un año usted no se puede integrar. Entonces, mientras mayor sea la duración del control de acceso, permiso, tenderá a haber mayor estabilidad. Y esto es en años por los países seleccionados
cuánto es el permiso, cuál es la duración máxima del permiso de trabajo. Luego hay una figura que por eso es que yo insisto en que esto tienen que tener un abogado para que interprete las particularidades del derecho administrativo, que es la renovación del permiso. Aquí lo que estamos valorando es cuánto es la duración del permiso, sea o no sea renovable. Entonces, en la gran mayoría de los casos el permiso es renovable. Entonces el estudio dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones para las cuales el permiso se renueva? ¿Qué seguridad jurídica tiene el trabajador de que el permiso le será renovado? Eso puede mejorar la valoración, pero este es un primer indicio que nos dice qué tan estable es el derecho de acceso al mercado. Luego, esto es importantísimo porque tiene que ver con lo que veíamos más temprano. ¿Quién inicia el trámite? ¿Quién inicia el trámite? Ya explicamos que en América Latina y el Caribe el sistema es demanda de los trabajadores. Es el empleador quien tiene que decidir contratar a un extranjero, tiene que haber un contrato u oferta de trabajo y a partir de allí se inicia el trámite. En el 80% de los casos el trámite lo inicia el trabajador, en el 20% el empleador. Es decir, la carga recae en el débil jurídico. Y entonces aquí es donde viene el problema de quién asume el costo del trámite. Al final ese no es un tema de ley, es un tema práctico, pero lo que yo les puedo decir es que el costo burocrático lo recae en el trabajador porque quien debe hacer la solicitud es el trabajador. Solo en el 20% de los casos examinados quien hace la solicitud es el empleador y esto puede que sea un problema porque si el débil jurídico es quien se le coloca la mayor carga, eso pues genera inconvenientes o puede generar inconvenientes. Muy bien. ¿Cuáles son las políticas laborales que rigen América Latina y el Caribe? El método más aplicado es el sistema de cuotas y luego viene el sistema de la demanda laboral y tan solo en el 10% de los países examinados no hay ninguna política de protección a los trabajadores domésticos clara. Esto significa que la región adopta una regulación migratoria laboral que protege al trabajador nacional por sobre al trabajador extranjero. La racionalidad de esto económica es que el ingreso de trabajadores extranjeros puede generar una sobreoferta de trabajadores y si hay una sobreoferta de trabajadores los salarios caen y por lo tanto se perjudica al sector doméstico y esa es una de las grandes pugnas que se da. Hay evidencia empírica, es un tema que yo no es mi especialidad, pero hay un estudio, por ejemplo, que preparó Ana María Ibáñez del Banco Interamericano de Desarrollo con Dani Bajar sobre cuál es el impacto de la migración venezolana en Colombia en términos de salario y el estudio concluyó que los salarios no cayeron. Es decir, que ese temor de que si ustedes entran muchos trabajadores extranjeros, ahora hay muchos trabajadores y cae el precio, que es el salario, no encuentra explicación, no encuentra sustento en la evidencia empírica. Y puede haber una explicación de eso, es que, y esto es fundamental, hay que dejar de ver al trabajador nacional y al trabajador extranjero como rivales, son complementarios. Porque el trabajador extranjero va a traer cosas que el trabajador doméstico no sabía hacer. Y haciendo esas cosas va a difundir ese conocimiento productivo y entonces el conocimiento productivo de los trabajadores domésticos va incluso a ser mayor. Otro tema importantísimo. ¿Los dependientes tienen derecho a trabajar o no? Me ofrecen un trabajo en República Dominicana y yo me voy corriendo y cuando llega allá me dicen, sí, pero su esposa no puede trabajar. Uy, es un problema. Sobre todo si me lo dicen estando aquí, ¿quién le dice eso a mi esposa? No es fácil. ¿Pueden o no pueden trabajar? La mayoría de los casos estudiados no hay un derecho a trabajar claro. Depende de la discrecionalidad y eso no es el mejor de las situaciones. Y luego en el 30% de los casos tienen derecho a trabajar, generalmente condicionado, y en un 20% de los casos no tienen derecho a trabajar. Pero que en el 50% de los casos estudiados la regulación no sea clara, nos dice que ahí también hay una oportunidad de mejora, porque usted no solo se trae el trabajador solito, se trae el trabajador con sus dependientes, y aquí estamos hablando, por supuesto, de dependientes que tengan edad para trabajar. Por supuesto, entonces el tema de la integración es la integración del trabajador y su núcleo familiar. Muy bien, ya estamos llegando al final.
El lapso para la residencia, pues se dice que mientras menor sea el lapso para la residencia, la integración tenderá a ser mayor. No sé si lo acoté al comienzo, pero en nuestro análisis microscópico no estamos tan interesados en permisos temporales de trabajo, trabajadores temporeros, sino en permisos permanentes, porque es la integración económica. Entonces, bueno, mientras mayor sean los años para la residencia, puede que la integración sea más complicada, y lo mismo sucede con el paso último de la integración, que es adquirir la nacionalidad, que al menos desde la perspectiva del estatus legal, ahí la integración de derechos es 100%, ¿no? Muy bien, ya estamos terminando. Las conclusiones que tenemos o que presentamos en el informe son las siguientes. En cuanto a los controles de acceso, es necesario simplificar y digitalizar los controles de acceso, y aquí hay unos estándares jurídicos que se llaman la buena administración. República Dominicana, por cierto, lo explico en mis clases, es un país pionero en digitalización de las administraciones públicas. Mis felicitaciones por ello, y aquí hay mucho espacio para mejorar, porque, por cierto, ahí lo que yo hice fue que me metí a hacer los trámites yo mismo, como era, ¿no? Y me buscaba gente, lo cual, dicho sea por de paso, ahora recibo ofertas de trabajo de medios países de América Latina y el Caribe, que me parece muy fantástico. Promover modelos de acceso basados en la oferta, esto es fundamental. Con el modelo actual, el control lo tiene el empleador y es muy difícil implementar una política económica. ¿Cómo sabe el empleador que necesita un trabajador para que haga algo que el empleador no produce? Eso no tiene ningún sentido, ninguno. Entonces, debería el Estado tener un mayor rol en coordinar esa política, favorecer la coordinación entre la oferta y la demanda, porque los costos de coordinación son muy amplios, son muy grandes, y hay un fallo de mercado. Entonces, aquí hay oportunidad que al menos en ciertos sectores se permita a trabajadores postularse y entrar al mercado laboral, y de esa manera se incrementa esa difusión de conocimientos productivos. Mayor flexibilidad de las cuotas laborales, yo creo que esa es una materia en la cual hay que trabajar mucho. Creo que en un futuro estudio donde yo me quisiera enfocar más microscópicamente es en el tema de las cuotas laborales. Derechos laborales de los dependientes, decía yo que es fundamental asegurarlos. En cuanto al desempeño, el cambio de trabajo, es muy complicado el cambio de trabajo una vez que usted ingresa, está atado al trabajo, y la idea es que usted, una vez que esté en el trabajo, pueda cambiarse de industria, puede cambiarse de trabajo, y con eso usted lo que hace es que está dejando conocimiento productivo en varios puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, el tema de la residencia y nacionalidad. Y en cuanto a los acuerdos internacionales, hay que apalancarse en acuerdos bilaterales, pero sobre todo, y vuelvo a insistir con eso, y es lo último que les digo, lo penúltimo que les digo, lo antepenúltimo que les digo, es hay que trabajar en estándares interamericanos. Hay que pensar en grande. La movilidad humana no es un tema solo del Mercosur, de la CAN, del CARICOM, es un tema de América Latina y el Caribe, y si no hay reglas comunes, no hay principios comunes, va a ser mucho más difícil. Les invito a que visiten en la DataMIC, que es el portal de la Unidad de Migración del BID. Ahí podrán ver los estudios que ya existen, incluyendo regímenes de políticas migratorias en América Latina y el Caribe, y espero yo que en algunas semanas puedan ver también el estudio final que les estoy presentando. Eso es todo. Quiero agradecerles la paciencia, la invitación, y una última nota, no aplaudan por favor todavía, una última nota muy personal, mi agradecimiento como venezolano por todos los esfuerzos que están haciendo para recibir a mis queridos compatriotas de Venezuela. Yo soy uno de los 6.8 millones de venezolanos que hoy día estamos afuera intentando integrarnos a otras sociedades, y por experiencia propia les puedo decir que es tremendamente complicado. Así que muchísimas gracias por lo que han hecho aquí en República Dominicana por mis queridos compatriotas venezolanos. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues agradecemos al doctor José Ignacio por esta magistral presentación que de forma precisa y clara, hay que decirlo, nos presentó este estudio, que de hecho todo el que ha trabajado en algún proceso de investigación sabe lo complejo que es producir esto y el reto que implica lograr hacer una presentación, transmitir este conocimiento. Y por eso le agradecemos mucho al doctor José Ignacio, pero al mismo tiempo a todos ustedes. Por el día de hoy terminamos nuestra jornada, pero sin antes
Bueno, le invitamos mañana a las 9. Iniciamos nuevamente con un plato fuerte. Si ustedes pueden ver su agenda, que todos la tienen aquí, muy bonita, por cierto. Bien, sí, en serio, muy bonita. Sí. Vamos a iniciar nuestro día de trabajo con este tema. Cambio en el mundo del trabajo, informalidad laboral, demanda sectorial y composición de género. Vimos hoy todo el tema del diseño. Bien, políticas públicas, integración. Vamos a ver aspectos muy centrales en términos del estudio de los mercados de trabajo. Y en la tarde de mañana, se me perdió. Se me perdió la hoja, me pasó como a alguien. Bueno, pero vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con las estrategias de medición, metodología e innovación. Bien. Nada, pues agradecerle podemos ir a tomarnos un cafecito tranquilo y luego nos vemos mañana. Bueno, un placer, cuídense mucho. Bye, bye.